Deseo cumplido. Capítulo 12. Baile de máscaras. Terry se volvió bruscamente hacia atrás al percibir la presencia de un nuevo visitante. No obstante, a este individuo le reconoció. Se trataba del joven de cabello castaño que acompañaba a Candy y a la otra señorita el día que la conoció. Si tiene la intención de entregarme las riendas del caballo, le aconsejo que no lo haga o seré capaz de golpearle, le advirtió con un ceño fruncido y un tono áspero. Archie, sorprendido por el recibimiento que había tenido, guardó silencio durante unos instantes. Después preguntó vacilante: «Bueno, yo creo que yo mismo podré hacerlo». «Distraído, ¿verdad?», señaló el joven castaño. ¿Quién, yo? ¿Por qué lo dice? «Porque parecía hallarse a miles de kilómetros de distancia de aquí cuando llegué», respondió con un tono amable. Créame si le digo que no tan lejos», aseveró Terry, clavando de nuevo la mirada en la ventana del cuarto de Candy. El hombre admitió el haberse sentido preocupado por lo de la joven, tanto que no le hubiera permitido darse cuenta de que alguien había entrado a las caballerizas. No obstante, eso no era razón suficiente para explicar el enojo que sentía. Tuvo un fuerte impulso de golpear al recién llegado. Sin duda alguna, se habría abalanzado sobre él ante el primer motivo que se le hubiera presentado para hacerlo. A ese joven, Candy no le recibía en el salón de visitas. Salía a pasear. ¿Qué otras cosas más haría con él?, se preguntó Terry, cada vez más iracundo. Imagino que está usted aquí con la intención de visitar a la hija del terrateniente, supuso. Pues imaginó mal. He visto a esa muchacha mucho más de lo necesario. Terry involuntariamente cerró los puños y dio un paso hacia el hombre. ¿Qué ha querido decir con eso?, preguntó con un gesto serio. «Que es mi carabina», dijo Archibald. Sin embargo, al ver la confusión en el rostro de su interlocutor, decidió que merecía una explicación. «La mejor amiga de Candy y yo vamos a casarnos en breve, de modo que ella nos acompaña a todas partes, para mi desgracia, por supuesto. He de decir que el padre de Annie es un hombre muy conservador y de costumbres antiguas, e insistió en que siempre saliéramos acompañados. El señor Britter me dio a elegir entre Candy o la madre de Annie. Supuse que su amiga sería el menor de los males, pero créame que me equivoqué por completo. Es una verdadera arpía». ¿Eso significa que no soy el único blanco de hostilidades por parte de esa mujer?, sugirió Terry, más relajado. Archie no pudo evitar soltar una carcajada antes de continuar hablando. «¿Con usted también se comporta igual? Le aconsejo que no se lo tome de forma personal. Yo casi me vuelvo loco tratando de descubrir qué la había hecho para que me tratara tan mal. Nunca la ofendí, ni hice nada inapropiado. Pero créame que podría haber jurado que me odiaba con todo su ser. Tiempo después me enteré de que todo había sido de forma intencionada», comentó Archie, expresando su incredulidad con un movimiento de cabeza. Terry ni tan siquiera se había dado cuenta, pero había contenido la respiración mientras esperaba, expectante, escuchar el resto de la historia. «¿De forma intencionada?», repitió, acuciándole a que continuara. «Todo, absolutamente todo. Sus burlas, su desdén, sus salidas de tono. En definitiva, creo que esa joven es capaz de hacer sentir a cualquier hombre del tamaño de una pulga. Yo no era capaz de entender nada, pero Annie me confesó que se trataba de una interpretación por parte de Candy, para evitar que los hombres se enamoren de ella. Créame que eso sucede una y otra vez. Esa historia se ha repetido ante mis ojos muchas veces más de las que puedo recordar. En mi caso en particular, lo hizo por Annie, aunque
en ningún momento fue necesario. Cuando fue consciente de ello, cesaron las hostilidades, y he de confesar que quedé completamente sorprendido al tener que admitir que en realidad es una mujer dulce y agradable. No, pensó Terry, antes muerto que dar su brazo a torcer. No obstante, el impulso de golpear a ese hombre había desaparecido por completo, aunque no dejaba de preguntarse por qué le había contado todas esas cosas con tanta naturalidad. Curiosamente, Archie pensó lo mismo al recordar con quién estaba hablando. Con el adiestrador de perros de los Arley. Aunque, siendo honesto, ese hombre tenía algo que le hizo sentirse a Archie como si estuviera en presencia de uno de sus semejantes y no de un sirviente. Evidentemente, un sirviente no trataba ni amenazaba a un lord como lo había hecho él. Tampoco solían usar camisas finas de lino de una calidad incluso mucho mejor que la que él llevaba. Y por otro lado, el tono condescendiente que había utilizado con Archie, muy opuesto al respetuoso que usaría un sirviente. Verdaderamente, un comportamiento muy extraño, lo cual podría haber servido como excusa para la nerviosa y elocuente charla de Archibald. Si bien dijo que no viene a ver a la señorita Arley, he de suponer entonces que viene a ver al terrateniente. Si es así, lamento decirle que él tampoco está en casa, manifestó Terry. En realidad, vine a echar un vistazo a ese maravilloso híbrido, aclaró Archie. ¿A Jacob?, preguntó Graham, sonriendo repentinamente y palmeando la espalda de Archie, para conducirle a la parte posterior de la perrera. Debió haber empezado por ahí. Acompáñeme, está aquí atrás. ¿Ha participado alguna vez en alguno de esos concursos de belleza y acatamiento canino? ¿Por qué lo pregunta? Porque he asistido alguna que otra vez a ese tipo de concursos, y ese animal me resulta conocido. El duque de Granchester, creo que lo presentó en alguna que otra ocasión. ¿El duque de Granchester? Por supuesto, es el famoso Jacob. Siempre quedó en los primeros puestos de los concursos, exclamó Archie exaltado. ¿Cómo diablos hizo el terrateniente para hacerse con un animal semejante? Pues tengo entendido que le debían un favor, arguyó Terry. ¿Usted trabaja para el duque de Granchester? Sí, podría decirse que sí. Tal vez ese hecho explicaba la altanería del adiestrador de perros. Cuanta más nobleza poseía un lord, más importantes se sentían sus sirvientes. Acabo de enterarme de que el terrateniente conoce al duque de Granchester, prosiguió Corwell mientras Terry se encogía de hombros. Este perro es un reclamo demasiado fuerte para cualquiera que estuviera pensando en robarlo. Siempre protejo lo que es mío. Antes de pronunciar ese mío, Terry se contuvo a tiempo. Mi responsabilidad. Eso me tranquiliza, pues hay bastantes rumores de que un ladrón ronda por esta zona, comentó Archie moviendo la cabeza de lado a lado. ¿Un ladrón de perros?, demandó Terry con escepticismo. De todo lo que se le ponga en mano. Especialmente es un asaltador de caminos. Justo la noche que usted llegó, 2 carruajes fueron asaltados. Archie guardó silencio durante unos instantes para mirar a Terry. ¿Acaso está insinuando que...? No, por supuesto que no. Le interrumpió contestando apresuradamente. Tan solo es una coincidencia. No obstante, hay especulaciones al respecto. Así que no dude en que volverá a oír hablar del tema. Hacía mucho tiempo que no teníamos ladrones de caminos, así que ese hecho será la conversación de moda en todos los actos sociales y reuniones que tengan lugar en el condado. Después de que el joven lord satisfaciera su curiosidad para conocer a Jacob, Terry valoró con Robert la existencia de ladrones por la zona. En el ducado todo estaba bien protegido, sin embargo, esto era el campo y apenas había cuidadores. Además, la seguridad brillaba por su ausencia en las cancelas de los perros del terrateniente.
y como no tenía la intención de dormir todas las noches junto a Jacob, Terry ordenó instalar un cerrojo en la puerta del recinto que albergaba las jaulas de los animales. Así que Candy se comportaba así de forma intencionada, pensó Terry después de que el joven se hubiera retirado, y hasta se había atrevido a acusarle a él de hacer lo mismo. No, Terry no creía que ella estuviera fingiendo. Desde el momento en que se conocieron, había antagonizado con él y la había provocado demasiado para que esa hostilidad de ella fuera fingida. No obstante, Terry no pudo evitar cómo se comportaría Candy frente a un hombre al que no quisiera apartar de su lado. ¿Cómo actuaría frente al hombre en quien había puesto sus ojos? Días más tarde. He oído decir que tiene un carácter endemoniado. ¿Dónde has escuchado eso, Annie?, preguntó Candy, siguiendo con la mirada a través del salón de baile al hombre que su amiga la señalaba. Acabamos de llegar hoy. Ya, pero mientras tú estabas descansando, la dama de compañía de Lady Elroy habló conmigo hasta el hartazgo. Pero, ¿cómo sabes tú quién es quién si no los conoces?, preguntó Candy, desanimada. Porque Karen Kleins me llevó hasta su cuarto a rastras, que da justo a la entrada principal de la casa, y de todo el que iba llegando tenía algo que decir. Pero aún sigue viniendo gente, Annie. Yo no te dije que supiera todo de todos los invitados, únicamente de los que llegaron en primer lugar. ¿Él fue uno de los que primero llegaron? Lo siento, Candy, pero los Elroy no están seguros de que vaya a asistir. Desesperanzada, Candy abandonó su ansiosa búsqueda entre la multitud para dedicarle toda la atención a su amiga. A pesar de la máscara que ocultaba su rostro, el gesto de desánimo era más que evidente. «Él tiene que venir», insistió Candy, más esperanzada que convencida. El Times aseguraba que asistiría. Y si ya no podemos creer ni en el Times, ¿en qué puede creer una entonces? Tienes razón. Y hasta aceptó la invitación, pero he oído decir que tu duque es un poco despistado en cuanto a su agenda social. Acepta acudir a un evento y después se olvida, y después otra, y así sucesivamente. ¿Entiendes? Tal vez demasiados lugares a los que asistir en un mismo día. Así es, Candy. Y como no es capaz de desairar a una anfitriona para favorecer a otra, no acude a ningún evento. ¿Y cómo sabe todo eso, Karen? Por todas las veces que su señora ha invitado a tu duque y nunca ha aparecido. Entonces, ¿es seguro que no asista?, manifestó Candy, desilusionada. Bueno, no puedes decirlo con tanta convicción. Es un baile de pretemporada y puede que... Déjalo, Annie. Te agradezco que intentes levantarme el ánimo, pero no da resultado, dijo Candy con un gesto en su rostro que parecía estar en un entierro más que en un baile. Y ahora me imagino que no disfrutarás de nada, ¿no? Claro que sí, afirmó Candy. A mí no puedes engañarme. Te conozco y seguro que estás elaborando alguna excusa para retirarte cuanto antes. Las sospechas de Annie eran totalmente ciertas. Las jóvenes habían bajado la escalera. Sin embargo, en lugar de dirigirse al salón de baile, se habían quedado en la galería que daba a este para observar a todos los presentes sin ser vistas. No obstante, aún era temprano y seguramente solo la mitad de los asistentes esperados se encontraban en el salón. Tienes razón, a ti no puedo mentirte. Me conoces demasiado bien, Annie. Esta desilusión acabará conmigo. No seas tonta. Si no lo conoces esta noche, lo harás más adelante, cuando hagas tu presentación en Londres. Precisamente quería evitar eso, confesó Candy. ¿Evitar?
Has estado esperando ese momento con ansias durante mucho tiempo. No, te equivocas, Annie. Lo que estuve esperando con ansias fue encontrar a mi propio Archie. Y ambas llegamos a la conclusión de que eso ocurriría en Londres. Seamos realistas. Somos dos chicas de campo, para nada sofisticadas. Seguro que me habría puesto en ridículo allí. En realidad, siempre me puso nerviosa esa idea. Y cuando hice mi elección, creí que no tendría que pasar por eso. Conocería aquí a Sir Terius y luego él vendría a Sheffield a cortejarme. Tonta. ¿Y dónde crees que podría hospedarse un hombre de su categoría en un pueblecito tan pequeño como el nuestro? ¿Con nuestra graciosa y grandiosa Sala Ligan? No, por Dios. Tal vez en la posada. ¿Crees que el duque de Granchester se alojaría en una pequeña posada de pueblo? Estaría enamorado, tanto que no le importaría dónde se alojara, insistió Candy. Imposible, Candy. Ese hombre está acostumbrado al lujo. ¿Olvidaste que vive en un mausoleo? Apuesto a que tiene un dormitorio tan grande como todo este salón de baile. Eres una exagerada, Annie. No exagero. Si te siguiera hasta tu casa, no creo que se quedara demasiado tiempo en la posada. Ni siquiera en Sheffield. No puede abandonar todos sus negocios para cortejarte. Si se quedara una semana como mucho, eso no bastará para... ¡Claro que bastará!, persistió Candy. Candy, no puedes aceptar una propuesta de matrimonio por parte de un hombre al que solo has tratado durante una semana. Sí que puedo, insistió Candy con obstinación. Eso suscitaría un gran escándalo y lo sabes. Además, no creo que sea tan impetuoso. Es muy probable que se enamore de ti a primera vista, quizás esta misma noche, pero es evidente que necesitará tiempo para considerar el matrimonio. Indudablemente te visitaría algunas semanas más para seguir haciéndote la corte, aunque también puedes ir tú a Londres para que él pueda verte con más frecuencia y así acelerar el proceso. De cualquiera de las dos maneras, terminarás yendo a Londres. ¡Oh, por Dios! Y yo que me había convencido de que no iba a ser necesario, dijo Candy con disgusto. ¿Qué es lo que te inquieta tanto de tu visita a la capital? Que me traten con el mismo desprecio y desdén que los Ligan, confesó Candy, lanzando un suspiro. Ya lo suponía. No debes preocuparte tanto. Lo de esa mujer fue un caso aislado. No creo que vuelva a repetirse. Annie, ¿acaso crees que en Londres no habrá también madres que no quieran que yo esté presente en las mismas fiestas que sus hijas? Preguntó Candy con amargura. Eso no importará cuando todos se enteren de quién te está cortejando, dijo Annie convencida. No te entiendo. Verás, tu duque se ocupará de que te inviten a cada lugar que él vaya a asistir. Tiene el poder y la influencia necesarios para abrirte las puertas de Londres. Acudirás a sitios que jamás habías soñado, de no ser porque ese hombre te corteje. En realidad, no entiendo por qué. Porque, sin lugar a dudas, tu romance con el duque causará sensación. Por eso, todo aquel que pretenda sobresalir querrá tener algo que ver, haciendo de Cupido, para afianzar ese idilio. ¡Qué estupidez! Está en la naturaleza humana. Serás la sensación para todo el mundo al haberte convertido en la mujer que ha despertado el interés del soltero más codiciado de la sociedad. Siempre y cuando consiga conocerlo.